un corazón dispuesto, Dios le va a hablar. Y si usted que me ve a través del internet se considera valiente, le desafío a que escuche todo este mensaje, porque este mensaje puede cambiar tu destino final. Este mensaje puede cambiar tu vida, tu hogar. Este mensaje te puede dar paz, puede bendecirte a ti y a todos los tuyos. Así que regálale este tiempo a nuestro Creador. Cuando los astronautas van al espacio, lo hacen con la esperanza de que un equipo de hombres aquí en el centro de control, aquí en la Tierra, los guiará, los mantendrá en comunicación y hará todo lo posible para que ellos regresen a Tierra. Cuando un astronauta va al espacio, lo hace con esa esperanza de regresar nuevamente a su casa. Y acá en la Tierra, en el centro de control, hay un equipo de seguridad, de comunicación, que está manejando sistemáticamente el vuelo de aquellos astronautas. Y bueno, hay muchos hombres famosos que han ido al espacio. El primer hombre fue Yuri Gagarin, que fue al espacio y bueno, gracias a Dios volvió. Pero no ha sido así con todos los que han ido al espacio. Esta mañana quiero decirles que el centro de control de la Tierra no ha sido tan seguro para hacer que los hombres que han ido al espacio regresen nuevamente a sus hogares. Quiero contarles un poco de historia. En enero 27 de 1967, los Estados Unidos empiezan la historia lunar con una gran tragedia. Un mes antes del lanzamiento de la aeronave Apolo, en la cápsula se desató un incendio debido a un cortocircuito donde fallecieron 3 hombres antes de volar, solamente en el entrenamiento. Así que esto no es tan fácil. Cuando un hombre, un astronauta se despide de las personas aquí en la Tierra, lo hace con una sonrisa, pero dentro de él hay un temor que le dice: no sabes si sea la última vez que estás aquí, no se sabe si vuelvas con vida o muerto. El 23 de abril de 1967, la Unión Soviética decide enviar a Vladimir Komarov en la nave espacial Soyuz, la cual se cree que tenía 203 fallas, eso dicen. Dicen que Komarov, Yuri Gagarin y muchos más astronautas sabían esto, pero los rusos justificaron el vuelo por causa de la guerra. Se cree que Komarov envió una carta a la NASA para posponer el vuelo y dicen que la carta nunca llegó. Antes del vuelo, Vladimir Komarov le dijo a sus familiares y amigos: si yo muero, no sienta tristeza por mí, pues habré muerto hecho lo que más me agrada, volando el espacio. Eso lo dijo antes del vuelo. El 23 de abril de 1967 despega Komarov en la nave espacial Soyuz, la cual al cruzar la atmósfera empieza a fallar. Komarov queda en el espacio neutralizado, no puede maniobrar la nave Soyuz. Hizo 18 órbitas y después la nave enciende los retrocohetes para el regreso con Komarov neutralizado, sin poder controlar la nave. En sus 18 órbitas podía él comunicarse con el centro de control. Desde el centro de control le decían: Komarov, Komarov, hombres como usted son los que hacen la historia. Pero en el corazón de Komarov había gran temor hacia la muerte. Dicen que sus palabras eran: yo no quiero dejar historia, yo no quiero ser héroe, yo quiero que me rescaten, yo quiero vivir. Estaba desesperado, que podía quedar para siempre en el espacio.
Pero al pasar la atmósfera, los retrocohetes, al caer a la atmósfera, los retrocohetes fueron encendidos. Esos retrocohetes son los que amortiguan la caída. Cuando dieron sobre la atmósfera, explotaron y la nave cayó hecha pedazos a la tierra el 24 de abril de 1967. Las últimas palabras que dijo Komarov fueron gritos de dolor, gritos de desespero, de bronca, gritos de impotencia. Antes de morir quedaron grabadas sus palabras. Decir que morir haciendo lo que nos gusta, bueno, decirlo es muy fácil, pero cuando la muerte toca nuestra puerta, debe sentirse un gran temor. Esa fue la historia de Komarov. En Estados Unidos, el transbordador Challenger, operativo desde 1983, había cumplido 9 vuelos con éxito, cuando el 28 de enero de 1986 se disponía a emprender el 10º vuelo. Transcurridos 73 segundos, solamente 73 segundos después de su despegue, el transbordador explotó ante la mirada aterradora de todos los estadounidenses y de todos aquellos que lo estaban viendo. 3 de sus ocupantes permanecieron con vida después de la explosión. Eso es lo que dicen, pues la cabina resultó intacta y cayó al océano. Sin embargo, aquellos que habían sobrevivido a la explosión murieron cuando los pedazos del transbordador impactaron contra el agua. La tripulación estaba formada por 5 hombres y 2 mujeres, una de las cuales era profesora, que iba a impartir por primera vez una clase de historia desde el espacio. Ahí murieron 5 hombres y 2 mujeres en el 1983. Fue algo desastroso. Me imagino el dolor de sus familiares. Ellos vieron cuando la nave, a 73 segundos de haber despegado, explota. Fue algo terrible. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene control total. Estados Unidos, el 1 de febrero de 2003, después de 17 días de volar en el espacio el transbordador espacial Columbia, se desintegró cuando efectuaba la reentrada nuevamente, cuando golpeó o dio contra la atmósfera sobre Texas. El accidente se produjo a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Los 7 astronautas murieron en el acto, de los cuales uno de ellos era israelita. La causa del accidente fue el desprendimiento de un pedazo del aislante térmico durante el despegue, es decir, cuando el Columbia despegó, tuvo un accidente, uno de los fragmentos se desprendió y pegó sobre una ala, le causó la averió, y después de haber volado 17 días en el espacio, ellos habían ya cumplido con su misión, decidieron regresar. Pero lo que pasa es que para regresar tienen que cruzar la atmósfera y tienen que hacerla más o menos a 28 kilómetros, a 28.000 kilómetros por hora. Es lo más difícil de la aviación astronauta, cruzar la atmósfera, bien sea de aquí hacia arriba o el regreso hacia acá. Ese fue un desastre terrible en Colombia, donde 7 personas también murieron. Pero el que más me estremeció, no sé por qué, yo no sé si usted me entienda lo que le voy a decir, no fue Yuri Gagarin el primer ser que voló el espacio, fue una perra llamada Laika. Esto es duro, lo que les voy a decir. Esto quebrantó mi corazón, me estremeció. ¿Por qué? Porque el hombre sabe a qué atenerse. El hombre sabe que ir al espacio es un riesgo, está arriesgando su vida, está entregando su vida por dejar historia, por descubrir el espacio. Pero la perrita Laika era una perrita inocente, no sabía lo que le esperaba. Les quiero contar la historia.
Laika, la primera cosmonauta, sin ella querer, fue capturada por los rusos para un experimento espacial. Ella vivía en las calles de Moscú y no tenía a alguien que la defendiera. El adiestramiento fue una larga tortura, sometida a fuerzas centrífugas, ruidos intensos, encierros, inmovilidad, y forzada a comer y dormir en el mismo lugar donde hacía sus necesidades fisiológicas. Dicen que el sufrimiento de la perrita fue mayor. El día 3 de noviembre de 1957, cuando se cumplía su involuntaria misión de experimentar el espacio a bordo de la nave el Sputnik 2. Los signos vitales de la perrita eran seguidos telemétricamente por el centro de control desde la Tierra. Cuando la nave alcanzó la máxima aceleración, los sensores mostraron que el ritmo respiratorio del animalito alcanzó 4 veces más de lo normal por el terror que estaba sufriendo. Su frecuencia cardíaca pasó de 103 a 240 latidos por minuto, y después de 5 a 7 horas de viaje, sus signos vitales empezaron a derrumbarse hasta que cesaron definitivamente cuando el sobrecalentamiento de la cápsula y el estrés la mataron. Fue una muerte horrible para un animalito indefenso, uno de los animales más fieles al hombre. Dicen que la nave no estaba diseñada para regresar, que los que la enviaron sabían que la perrita no regresaría con vida. Laika permaneció sin vida durante 5 meses en el espacio, orbitó en su ataúd 2570 veces hasta que explotó al caer dentro de la atmósfera terrestre el 4 de abril de 1958. ¿Por qué me estremece tanto esta historia? Porque los animales tienen sentimiento, tienen sentido, ellos sienten dolor, sienten angustia. Y el hombre ha usado muchas veces a los animales para hacer experimentos, para sacrificarlos. Laika fue una de ellas. Aunque ella no quería, la hicieron una perra famosa. Su nombre está escrito al lado de hombres famosos de la NASA como John Glenn, Yuri Gagarin y Neil Armstrong. Hay un monumento donde el nombre de Laika se ha oído nombrar por muchas partes, en muchas partes del mundo. Pero ella sin quererlo, fue sacrificada en el espacio. Los hombres que han perecido en viajes espaciales lo hicieron conscientes de que su vida podía perecer. ¿A qué se debe este mensaje en este día? Los hombres que han perecido en el espacio representan a la humanidad que perece en esta tierra, sin dejarse guiar por Dios desde el centro del control del universo. El animalito indefenso que fue enviado al espacio, ¿qué representa ella? Ella representa a los niños que sin querer venir a este mundo vienen, y que muchos caen en hogares donde no les enseñan el camino de vuelta a su casa. Los niños sienten también dolor, tienen sentimientos, pero ellos no saben. Antes de la edad de 7 años ellos no saben a qué vinieron ni para dónde van. Así que tenga mucho cuidado lo que escucha hoy en esta mañana. Yo quiero invitarlo a usted a que lea una cita de la Biblia, el libro más poderoso de toda la historia, del libro profético,
que ha dado profecías que se están cumpliendo cabalmente al pie de la letra. Yo quiero invitarlo a Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Leemos la palabra, dice así: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, dice el verso 2, al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Verso 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Puede sentarse. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él dice: yo estaba en el Espíritu y vi una puerta abierta en el cielo. Escuche bien lo que él dice. Y una voz como de trompeta me dijo: ven, sube, y yo te voy a mostrar lo que va a suceder pronto. Lo que está sucediendo en este momento es que Dios llama a Juan, a su apóstol, para llevarlo al centro de control del universo. El centro de control donde Juan ve un trono majestuoso, y en el trono a uno sentado. Dice que su rostro era como un diamante, brillaba. Es decir, él puede captar que el que está ahí sentado en el trono es alguien majestuoso. Él puede darse cuenta y nos puede decir a través de esta palabra que el que estaba sentado allí tiene poder para controlar el universo. Porque su trono está en el centro de control del universo, donde él gobierna toda su creación. Ahora, el verso 3 dice: su apariencia era como la de un diamante, una de las piedras más preciosas. No es que era un diamante, era su esplendor. Sigue diciendo: también delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Qué simboliza esto? Simbolizan los ojos de Dios, que no hay nada que se le esconda, no hay nada que pueda ocultarse de Dios. El verso 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro. Ese es su equipo.
Quiero decirles hoy, amada iglesia y todos los que me escuchan, yo personalmente tengo el ser más poderoso en el cielo controlando mi vida. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Él no tiene necesidad de laptops, computadores. Él no tiene necesidad de tener un método de comunicación donde pueda escuchar nuestra voz como antenas celulares. No, porque el que controla el universo es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios nos asegura que a través de la Biblia nos da a entender, es decir, nos está asegurando a través de su palabra que la historia humana está siendo supervisada desde el centro de control del universo por Él. Ahora, porque usted puede hacerme muchas preguntas en este momento. Si Dios controla el universo, entonces ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué permite que naciones, unas a otras, se peleen y se maten? ¿Por qué le permite al hombre construir armas para la destrucción del mismo? ¿Por qué tanta hambre en algunos continentes, en algunas naciones? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué envía Él a los niños a sufrir a este mundo? ¿Por qué? Todas esas preguntas yo sé que usted se está haciendo. Hay leyes espirituales las cuales el ser humano no entiende ni conoce. Y una de las leyes que Dios tiene es que Él no obliga al ser humano a seguirlo. Se llama libre albedrío, libre elección. Usted puede elegir. Usted puede elegir qué hacer con su vida. Pero todo lo que usted elija le va a traer consecuencias. Si usted elige hacer el bien lo alcanzará a usted y a sus hijos, a su descendencia. Dice la Biblia, hasta por 1000 generaciones. Pero si en su corazón usted elige hacer el mal le alcanzará a usted y hasta 4 generaciones. Dios no te obligará nunca a seguirlo a Él. Entonces Dios no obliga a los gobiernos de las naciones, a los líderes. Dios no obliga a nadie a que se someta a Él. De ahí viene la desgracia para los continentes, para las naciones, para las familias, para los niños. Él dijo en su palabra en Éxodo capítulo 20: si ustedes hacen el bien, me obedecen, siguen mis mandamientos, yo los bendeciré a ustedes y a sus hijos después de ustedes hasta 1000 generaciones. Pero si ustedes me aborrecen y se van tras de otros dioses, hacen lo que a mí me desagrada, entonces habrá maldición en ustedes, en sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es someter mi vida a su palabra. Aunque muchos detesten este libro, aunque muchos aborrezcan a Jesucristo y a su palabra, este libro a mí me dio vida. A mí personalmente me libertó de las drogas, del robo, de la mentira. Era un mal padre, mal hijo, era un borracho, era un hombre que no valía nada, era un desprecio y era un daño, era un problema para la sociedad. Pero las palabras del Señor Jesucristo que están aquí me libertaron, cambió mi vida y me ha enseñado a mí a perdonar, a amar a mis enemigos, a hacer bien a todos
a ser buen padre, buen hijo, a tratar bien a mi esposa, a ser fiel a una sola mujer, a someterme. Esto, cuando yo leo la palabra de Dios y la vivo, estoy en comunión con el que gobierna el universo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo dijo: ustedes deben de leer mi palabra, escudriñar las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Tienen que orar. Orar es hablar con el que gobierna el universo. Es decirle: Señor, te presento mi vida. ¿Qué es estar en contacto con el centro de control del universo? Es hablar con Dios. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. La humanidad puede estar en contacto con su Creador, puede estar en comunicación. Si se humilla, si rinde su vida a Él dice la Biblia en el Salmo 51 que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él lo atiende, Él lo rescata, Él quiere restaurar a la humanidad, Él quiere bendecir las familias, Él quiere hacer maravillas con el mundo. Pero hay una ley que Él no puede quebrantar, y es que Él no puede obligar al hombre a que lo siga, a que tome su bendición. Yo te digo algo en esta mañana y usa tu lógica. Piensa por un momento lo que te voy a decir. Si todos los seres humanos siguiéramos el ejemplo de Jesucristo, ¿cómo sería el mundo? Jesús no le hizo mal a nadie. Jesús nos enseña a no robar, a no estafar, no mentir, no dañar a nadie, a hacerle bien a todos. ¿Usted piensa que si todos siguiéramos el consejo de Jesús, habrían ladrones, habrían violadores, habrían grupos subversivos, habrían secuestradores, habrían drogadictos, traficantes? No, porque el consejo de Dios va en contra de todo esto. Dios nos aconseja hacer el bien a toda la humanidad. A nosotros como sus hijos, sus discípulos, nos enseña que si alguien nos pega en una mejilla, debemos voltear la otra. Si alguien nos obliga a llevar una carga 1 kilómetro, debemos de llevarla 2. El ejemplo que me da Jesús es de nobleza. El ejemplo que me da Él es de humildad, es de hacer el bien a las personas. Amén. Piénsalo. Si todos siguiéramos el ejemplo de Cristo, no habría maldad en el mundo. ¿Pero por qué? Porque Dios no obliga a las personas, porque es una ley de que nosotros debemos amarlo, no obligatoriamente, no por obligación, no a la fuerza, sino porque decidamos en nuestro corazón seguirle. El pueblo de Dios, el Evangelio, ha sido perseguido por muchos años. Y un verdadero cristiano seguidor de Cristo nunca se defiende en sus fuerzas. Un verdadero hijo de Dios cristiano jamás pelea en su defensa. Siempre es como una ovejita, así como nuestro Señor Jesucristo. Si todos fuéramos cristianos de verdad, no habrían guerras, no habría injusticia en este mundo, no habría maldad. Los gobiernos, todos los gobiernos, amarían hacer lo bueno y nunca estafarían, nunca harían el mal, porque Jesús gobernaría sus corazones. Pero Dios no obliga a las personas que le abran la puerta. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta y toca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús te ama, hijo. Quiero terminar diciéndote estas palabras. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón.
Jesucristo dice, no tengas miedo, no te angusties. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Es decir, Jesús vino a este mundo a decirnos que hay vida después de la muerte y que allá en su reino hay muchas mansiones. Es decir, el propósito de Dios, el anhelo de Dios es que la humanidad vuelva a casa. Todos hemos venido de Dios. Hemos venido a cumplir una misión. Y ahora tenemos que volver a nuestra casa. Pero muchos seres humanos perecen en este planeta porque pierden comunicación con el que está sentado en el centro del control del universo. No pierdas comunicación con Él. Él te dirá cómo volver allá. Yo quiero que usted lea, si tiene Biblia, lea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Dice Jesús. ¿Conoces el camino de regreso? El verso 5 dice, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero decirte, el camino no es una religión, no son dogmas, el camino no es un título, el camino se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Jesús te ama y en esta mañana te dice, ven a mí, yo quiero llevarte a mi casa, a tu casa. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en este mundo muchas almas han perecido, han perdido el camino de vuelta a sus hogares, a sus casas. El Salmo 103 dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, fue Dios nuestro creador. Él nos hizo, de Él venimos, Él nos envió. Pero no estamos solos. Si usted quiere, el Espíritu Santo te puede ayudar a regresar a tu casa. Hay otro lugar llamado Seol, infierno, lugar de tormento, donde van las almas que pierden el camino de regreso a casa. Científicamente está comprobado que debajo de la tierra hay un lugar donde hay seres humanos, no físicamente, son sus almas. Hace muchos años cavaron aproximadamente 15 kilómetros y con un micrófono de alta sensibilidad grabaron voces que salían desde allá, voces de seres humanos, pero no eran palabras, eran gemidos, eran gritos de desespero y de dolor. Ahí están las almas que han perecido porque perdieron la comunicación con el que está gobernando el universo. En esta mañana Jesús te dice, yo te amo y quiero darte vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida y no quiero que perezcas. Yo quiero que estés en comunicación conmigo, quiero que estés en contacto conmigo
todos los días de tu vida. Y yo te prometo que no dejaré que tú perezcas. Te traeré, enviaré mis ángeles para que te guarden, enviaré mi cobertura, y mi cobertura te guardará de todo mal y peligro. Y el día que tú mueras, o el día que yo vuelva a la tierra, te traeré conmigo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quisieras entregarle tu vida al Señor, ahí donde estás, cierra tus ojitos. La Biblia dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es por fe que tú puedes recibir a Cristo en tu vida, y Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile en estas palabras: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento, te pido perdón porque te he despreciado, Señor. Ayúdame, no quiero perecer, quiero que tú rescates mi vida. Perdóname, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Hoy creo en mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Si has hecho esta oración de fe, Dios será el dueño de tu vida. Y te prometo que Dios nunca te dejará, nunca te desamparará. No dejarás que tú perezcas. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendición.